y empezamos la sesión. Bueno, muchas gracias otra vez. Vamos a hablar acerca de lo que considero mi obra maestra, se puede decir, en cuanto a mi investigación con respecto a la peruanidad del pisco. Este trabajo, primero vamos a hablar un poquito de la historia de esta investigación. Esta investigación la comencé más o menos en el año 2000, ¿ya? Y me tomó más o menos 6 años para plasmarla en mi primera obra que se llamaba Ala y los querubines, crónica novelada del descubrimiento del pisco punch, la vivía insignia de San Francisco en 1900. Este trabajo de investigación lo hice 100% en California, en las bibliotecas de San Francisco, en las bibliotecas de la California Historical Society, revisando innumerables horas los microfilms de los periódicos. Fue una obra muy extensa que duró muchos años, ¿ya? Y lo que les quiero explicar es de que durante mi investigación llegué a la conclusión que la historia de California, toda la información de la historia de California, demostraba sin ningún lugar a dudas que el pisco era únicamente de origen peruano. Nunca hay ninguna referencia o indicación o sospecha o nada que este aguardiente peruano haya sido hecho en Chile. Pero esa información no la usé en Ala de los querubines, porque pensé que era obvio para el lector, que no había necesidad de poner que el pisco es peruano, que no era chileno, porque la evidencia de California era tan clara que no necesité que era pertinente mencionar eso. O sea que no lo mencioné a los querubines. Una de las informaciones que encontré a los querubines fue tan importante que decidí hacer un artículo científico, se puede decir, un artículo histórico, que fue publicado en el Boletín de Lima en el año 2008. El título era Tradición exportadora peruana de pisco. Aquí lo pueden ver, este de aquí es, ¿no? Ese era el índice, y ahí está el artículo. El artículo lo coescribí con Sergio Zapata Hacha, un historiador de la gastronomía peruana, y lo titulamos Los Estados Unidos versus 200 botijas de pisco. Tradición exportadora peruana de pisco. La información que usamos fue de un juicio que sucedió en California acerca de una exportación peruana de 200 botijas de pisco que habían sido incautadas, y se creó un juicio titulado Los Estados Unidos contra 200 botijas de pisco. Y tuve toda la información del juicio a la mano. Y en esa información del juicio, que ahora vamos a ver brevemente cuando toque ese tema, se demuestra claramente que el pisco provenía solamente del Perú, que no venía de ningún otro lado. Entonces, yo me hice una pregunta. Yo me di cuenta de que el pisco chileno, entre comillas pisco, no es aguardiente en realidad, pero ellos lo llaman pisco, no existía en los récords internacionales hasta después de la Guerra del Pacífico. Entonces yo obviamente pensé, bueno, puede haber sido durante la Guerra del Pacífico o antes, ¿no? A lo mejor fue un trofeo de guerra, ¿no? Bueno, esa fue la duda que yo tenía. Entonces yo con la confianza de que la información histórica de California decía indudablemente que el pisco era peruano, me decidí básicamente a descubrir la historia del pisco chileno, la verdadera historia del pisco chileno, no lo que las fábulas y fantasías que historiadores pagados están creando últimamente. Entonces yo quería responder a estas preguntas. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué se creó el pisco chileno? O sea, quería aclarar el panorama completamente, de una manera fehaciente. Entonces, le dije a Sergio, esta es una copia de un correo del 2009, en que le digo a Sergio, mira, yo quiero probar
que el pisco fue un trofeo de guerra. ¿Ya? Eso es lo que yo pensaba, que el pisco fue un trofeo de guerra contra la guerra del Pacífico. Era lo lógico, porque si no había ninguna documentación de la existencia de pisco hasta en el siglo XVIII, hasta antes de la guerra del Pacífico, y súbitamente después de la guerra del Pacífico aparece, bueno, tiene todas las indicaciones de que el pisco fue capturado, se puede decir, o duplicado durante la guerra del Pacífico, y por lo tanto se puede definir como un trofeo de guerra, ¿no? Entonces, decidí encontrar cuándo fue el momento histórico documentado en el que Chile comienza a hacer el primer pisco. Acá, el primer artículo que escribí, el primer borrador, fue en el 2009. Y como ven arriba, el título original fue el pisco trofeo de guerra. El nombre del archivo quedó así, pero le cambié el nombre del título del artículo porque me pareció un poquito ofensible, ¿no? Un poquito fuera de lugar, ¿ya? Y decidí llamarlo en vez, un poquito más suave, Breve cronología de la comercialización internacional del pisco en el siglo XIX, de la imitación a la copia. O sea que ya estaba centralizado en por qué que los chilenos la imitaron y la copiaron. Entonces, el artículo ahí está, lo pueden leer brevemente, este es el bosquejo, ¿no? En que mostraba realmente todas las evidencias históricas que el pisco era peruano, que en 1864, 1878, después iba bajando y la siguiente página pasaban todos las demás fechas, aquí está, etcétera, etcétera, todo, ¿no? Entonces, me quedé ahí, pero me faltaba algo, me faltaba esa evidencia histórica, como dicen en inglés, de smoking gun, o la pistola que le sale el fueguito, o sea, la evidencia del crimen, ¿no? Y me faltaba, tenía que ver cuándo fue la primera mención de la existencia de pisco chileno, me faltaba esa información. No podía terminar el artículo. Entonces, al siguiente año, un amigo mío del colegio me dijo, tengo un primo chileno que te puede ayudar, porque había un libro que era el reporte de la Exposición Industrial de Santiago de Chile de 1884, que quería examinar, porque si existía pisco chileno después de la guerra en 1884, este libro que se localizaba en la Biblioteca Nacional de Santiago lo debería indicar. Entonces, como yo no quería viajar a Santiago solamente para este libro, me encontré esta persona, primo de un amigo mío, y le mando este correo en mayo de 2010. Fíjate, necesito unas copias fotostáticas, este libro, esta publicación que se encuentra en el Salón de Investigaciones de la Biblioteca Nacional de Chile, la publicación del Informe de Posición Industrial de Santiago, etcétera, bla, 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 bla. Acá le digo, ¿no? Y también le doy la información bibliográfica, ya, de el libro donde se encontraba, el título, etcétera, etcétera, etcétera. Leí las informaciones, que por favor se dé una vuelta a la Biblioteca de Santiago y me saque esta información. Bueno, pasaron los meses, no podía, me dijo que estaba ocupado, que por aquí y por allá, bueno, lo archivé, este proyecto lo archivé, y me dediqué a escribir mi siguiente libro, ¿no? Que fue en inglés, History of Pisco en San Francisco. Ya hice una disertación a este libro, muchos de ustedes atendieron, creo que lo hice hace un par de semanas. Y me dediqué hasta el 2011, publiqué este libro en que ponía las evidencias que había encontrado para el libro Ana de los Querubines, lo plasmé en este libro, que fue de mucha utilidad a los bartenders, porque ahí estaban todas las evidencias, ¿no? Y más que nada dejé mi artículo de si Chile fue trofeo de guerra, lo dejé al costado, bueno, esperando pues de que alguna vez mi amigo chileno me conteste, ¿no? Y me contestan, ¿sabes cuándo? En el 2015. En el 2015, pasaron 4 años, y Ricardo me contesta, y dice, Guillermo, pendiente, quedó revisar el informe, más vale tarde que nunca, y bla, 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 me dice, ya, al final fui a la biblioteca, pude conseguir el libro.
me explica todo lo que encontró, y resulta de que no encontró absolutamente nada de una referencia de pisco, y al final pone, en todo caso queda bien ratificado que no se menciona la palabra pisco por ninguna parte. Así que nuestra apropiación de la denominación ha de haber sido posterior. Dije, bueno, o sea que me quedó la duda, ¿no? Wow, o sea que no fue en la Guerra del Pacífico, haber sido posterior. Entonces archivé nuevamente mi borrador del artículo porque no encontraba el dato pues, que me faltaba, ¿no? Que era de la demostración de que el pisco chileno comenzó debido a la Guerra del Pacífico. Entonces me olvidé un año más hasta que viene este libro. Este libro salió en septiembre de 2016, ya titulado El pisco nació en Chile. Ese libro, con muchos de ustedes, todos ustedes seguro lo han escuchado, fue escrito por un historiador argentino que fue remunerado para hacer esta chamba por las asociaciones pisqueras de Chile. Justo eso iba a comentar, ¿no? Nadie escribe eso si no te pagan, ¿no? Un momentito. ¿Qué pasó? Decía que justo eso iba a comentar, que nadie escribe eso si no te pagan. Claro, nadie escribe si no te pagan. Entonces, cuando salió y fue la revolución en Facebook, en los periódicos y todo el mundo, los historiadores peruanos se pusieron a hablar acerca de esto, resulta que el señor Lacoste me dio el dato que yo necesitaba, que estaba buscando hace tantos años. Bueno, si uno se pone a pensar, los argumentos, hay dos argumentos. El primero, la fábula de las 3 botijas de pisco, de 1733. Lacoste quiere hacer pensar que eran botijas de pisco, del contenido, del alcohol. 3 botijas del aguardiente de pisco. No. Bien lo sabemos que son 3 botijas de la procedencia de pisco. O sea, las botijas venían de pisco, estaban vacías. Pero el dato que me interesó a mí fue este. La primera etiqueta de pisco chileno es de 1882. Yo salté hasta el techo. Mientras todos los historiadores peruanos estaban tratando de discutir con él, yo comencé a aplaudir. ¡Bravo! ¡Bravo! Me diste lo que faltaba. El primer pisco chileno es de 1882. Y él se jactaba, el historiador se jactaba, de que era la etiqueta más antigua de pisco que existe, que ni los peruanos tienen una etiqueta tan antigua. Y mi amigo, pues, el historiador, que aunque no lo conozco, sé cómo piensa, y se le pasó, pues, se le pasó esto, ¿no? Se le pasó 1882, no le dio la importancia, ¿no? Le dijo, bueno, es una fecha cualquier otra, pero no es una fecha cualquier otra. En 1882 Chile ocupaba el Perú y estaba ocupando Ica y Pisco, ¿ya? Y por eso mismo yo salté hasta el techo, güey, me dio el dato que me faltaba para terminar mi artículo. Entonces terminé mi artículo, ¿ya? Y lo terminé titulando, el título que esta disertación se llama, Pisco en el siglo XIX, periódicos, manuscritos, memorias y exhibiciones internacionales. Se lo mandé al comercio, al editor que lo conozco, a Jaime Bedoya, que lo conozco de San Francisco, cuando fue a visitar. Le encantó el artículo, tenía 17 páginas, era larguísimo, pero lo publicamos de todas maneras. Y fue publicado online en el comercio el 29 de mayo, pero le cambiaron el título a Pisco, un nombre que está impreso en tinta. ¿Ya? Pero básicamente era mi artículo que estamos hablando ahora. Y al día siguiente, o al mismo tiempo, una reportera, Catherine Contreras, me entrevistó, leyó mi artículo y publicó en el comercio impreso este artículo, Un origen impreso en tinta, con tinta. Y ahí pone básicamente resumen, hace un resumen de mi artículo y lo pone ahí y pone el descubrimiento clave, que es que el pisco fue capturado, se puede decir, o el primer pisco chileno fue
desarrollado durante la Guerra del Pacífico, que era lo que yo quería probar, ¿no? Y el dato que usé fue un dato dado por Lacoste. O sea, si uno se pone a pensar, todos los datos que aparezcan de cualquier persona que investiga el pisco van a reforzar la peruanía del pisco. Porque el pisco es peruano, eso lo dice la historia. Cualquier información que se va a encontrar, sea de chileno, argentino, boliviano, va a reforzar la peruanía del pisco. Y en este caso, el dato de Lacoste de 1882 reforzó la peruanía del pisco. Y me siento orgulloso, ya les dije que este trabajo es el que más me siento orgulloso, porque justamente mi artículo, bueno, el artículo impreso por El Comercio por Catherine Contreras, fue usada por el Congreso peruano en el 2017 como fundamento para crear la ley declaratoria al pisco como patrimonio cultural de la nación, a la denominación de origen pisco. Y acá tengo una copia bueno, eran varias páginas, solamente saqué la copia de los primeros congresistas ahí que hicieron la petición. Y en uno de los fundamentos que usan, que es la parte que más me da orgullo, que ponen acá, que a todo lo expuesto podemos agregar un magnífico artículo de Catherine Contreras. Bueno, le dieron el crédito a ella cuando me entrevistó media hora. Yo hice todo este trabajo, pero ¿qué importa? En el Diario del Comercio, el día 28 de mayo de 2017, luces, donde se señala que, y ahí me mencionan a mí que el pisco chileno comenzó en la Guerra del Pacífico. Bueno, eso me da mucho orgullo porque fue usado por el Congreso peruano para algo importante, ¿no? Entonces, entendiendo todo este contexto, ya podemos comenzar. Aunque no crean, todo esto ha sido el prólogo, es lo que estamos hablando. Ah, no, perdón, me falta una cosita más. Bueno, ese artículo terminó siendo publicado en el libro El Pisco y su vigencia, que es una compilación de artículos, ensayos y poemas y fotografías sobre el pisco, compilado por Cecibel Sánchez. Hizo un trabajo extraordinario y tuve la oportunidad de poner mi artículo ahí en ese libro, ¿no? Y con el mismo título de esta disertación, Pisco en el siglo XIX, periódico, manuscrito, memorias de ediciones internacionales. También, después de esa publicación, lo publiqué en mi página web, piscopunch.com, ¿ya? Y aquí está, y lo puse completamente en el web, o sea, lo pueden ir a ver ahí. Una vez que salió publicado mi artículo, el del Comercio, aparecieron 10.000 informaciones más, lo cual me obligó a hacer una continuación, que titulé Pisco en el siglo XIX, continuación, el faro de Pisco. Ese artículo solamente lo publiqué en piscopatch.com, ¿ya? Y lo voy a mencionar ahora. O sea, he juntado los artículos y esta es la segunda parte de este artículo, de esta disertación. Bueno, ahora ya como ya terminó el preámbulo y recién comenzamos. Antes de comenzar, no sé si alguien tiene una pregunta o si no seguimos. Si tiene una pregunta, espero un ratito mientras me tomo un sorbito de este pisco Mostoyema Quebranta, que está buenazo. Salud, Brenda. Sí, Salud hola, a todos. yo quería preguntarte algo. Hola, hola. Sí. Hola. Hola, Pierre. Hola, Livio. Hola. No, yo quería preguntar que esta resolución, si me la puedes enseñar de nuevo o darme la fecha o... Ahí está. Eso. Solamente para apuntar el número. 15, 9. Ya, fue hecha por 28 de junio, ya. Maritza Matilde García Jiménez, integrante del grupo, bla, bla, bla. ¿Ya tienes la información? Listo. Perfecto. ¿La tienes? Espérate un ratito que le tomo foto, pues le tomo foto. Hazle una captura de imagen. Yo estoy haciendo todas las capturas, después te doy, Livio. Tengo todas las capturas, yo estoy ahorita trabajando en eso.
Ok, Y también colega. Usted me envía eso, por favor. Sí, no te también preocupes. también te puedo mandar una copia de toda la resolución, Diego, Ahí está. Livio. Excelente. Ah, ya, Son listo. como 20 páginas. Ah, su madre, ya, está bien. Y al final sale el peruano que Kuczynski lo firmó y lo aprobó y tanta cosa. Ya, ya, listo. Gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, seguimos. Ya, bueno, comenzamos recién. Ahora estamos comenzando mi artículo, se puede decir. Y el artículo Pisco en el siglo XIX, parte 1 y parte 2. Comenzamos con este artículo que apareció en el periódico The British Press de Londres. Soy 46 personas. El British Press de Londres, el 13 de diciembre de 1823. Esta es una de las primeras, se puede decir, registros históricos que demuestran una denominación de origen explícita de Puerto de Pisco del Perú o cualquier puerto llamado Pisco del mundo que demuestra una denominación de origen de un aguardiente de ese local. Está en inglés. Bueno, el contexto es de que habían capturado en plena guerra de independencia. El general Canterac, que era un general realista, capturó a un buque americano llamado Ara, que tenía a bordo 2.800 jarras of pisco brandy. Ya, son ingleses, o sea, ellos llamaban 2.800 hard jars, que son botijas, of pisco brandy. Pisco brandy se define como aguardiente de pisco. Para el idioma inglés, brandy es un aguardiente de vino de uva, ¿no? Y es añejado en roble. El pisco no es añejado en roble, pero es lo más cercano que tenía para definir al pisco, ¿no? Pisco brandy. Y ahí no estaban hablando acerca del nombre pisco para la bebida alcohólica, estaban hablando el brandy de pisco o aguardiente de pisco. O sea que ahí pisco está como un sustantivo que refiere a un lugar, ¿no? 200, o sea, 2.800 jars of pisco brandy quiere decir 2.500 botijas de aguardiente de pisco, del lugar llamado pisco. ¿Ya? O sea que es la primera asociación de la palabra pisco con las botijas, el aguardiente, y denota una denominación de origen implícita, como diciendo, este aguardiente es de pisco, este lugar, una denominación de origen. Perdón que interrumpa, Guillermo. Creo que es importante que mencionen esto porque el valor de la carga era altísimo, ¿no? ¿El valor de qué, perdón, Augusto? El valor de la carga, ¿no? Claro. Si consideramos el precio de la botija que vimos en la disertación anterior, de $750 la botija, aunque hay bastantes años de diferencia, no hay como $2 millones de valor de carga, ¿no? Exacto. Ahora vas a ver, Augusto, otra información de costos. Mira, en la siguiente información, en esta. Ahora, mira, esta información de 1823 ya demuestra que existía una pseudo denominación de origen del aguardiente de pisco, del lugar pisco, ¿no es cierto? Ya, ahora, hay información anterior, ya, que demuestra que en el lugar en pisco ya había aguardiente, ya había bebida espirituosa. No la llamaban pisco brandy, pero la llamaban, en este caso, spirits. Spirits es bebida espirituosa en inglés, ¿no? Ya, y en este capítulo que se llama la captura del pisco. O sea, esta es la memorias de Thomas Earl of Dundonald o Lord Cochrane. Es el nombre de Lord Cochrane. Lord Cochrane era un marino inglés que estaba
era un corsario, se puede decir, que había sido contratado por San Martín para que lidere la Armada Libertadora. Entonces él captura Pisco, ¿ya? Y encontraron 200.000 galones de spirits. Tiene que haber sido el aguardiente de Pisco, obvio. Eso es obvio, ¿no? Que lo encontraron en la playa para ser embarcado y fue destruido esa cantidad de espíritus fue destruido por orden del capitán Guise. El capitán Guise es el famoso almirante Guise que terminó siendo después de la Guerra de Independencia el primer almirante de la Armada Peruana. Entonces, acá ya sabemos de que en ese tiempo, creo que era 1820, allá habían 200.000 galones de aguardiente de Pisco. 200.000 galones es un montón para esa época, ¿no? A ver. Y pasan unos meses y en bueno, acá está el señor Lord Cochrane, ¿ya? Es una ilustración de él. Y pasan un par de meses y la noticia fue publicada en un periódico de Londres, en 1820. Acá da más información del mismo evento, que en Pisco quemaron 8.000 barriles de brandy, valuados en $200.000, de propiedad privada, ¿ya? O sea que aquí nos está dando más información del mismo evento. Aquí habla ya en 8.000 barriles. Bueno, ellos usaban barriles como medida de volumen, ¿no? Seguramente eran las jarras, las botijas, pero ellos, como el londinense no conocía las botijas peruanas, aproximaron el volumen total de la destrucción en 8.000 barriles, ¿no? Que es lo que ellos estaban acostumbrados. Pero aquí ya nos da un valor, $200.000. O sea, $200.000 ya era más o menos multiplicado por 20. O sea que estamos hablando de 4 millones de dólares actuales, más o menos. Seguimos. Ya, hasta ahora hemos hablado acerca de la existencia de aguardiente de Pisco, en la zona de Pisco. Ya existía desde la época de la Guerra de Independencia. Ahora, lo que vamos a ver es que el aguardiente de Pisco, pasa a ser llamado Pisco Brandy por la gente que habla inglesa, y con el tiempo simplemente pasa a ser llamado Pisco durante los inicios de la República. O sea, existen dos teorías, cómo pasa de Pisco Brandy a Pisco. Una, de que simplemente es una simplificación gramatical, en que para hacerlo sencillo le sacan la palabra brandy, le sacan la palabra brandy, ¿no? Y queda simplemente Pisco. Esa es una teoría. La otra teoría es de que alguien conocedor se dio cuenta que Pisco no era un brandy, porque no era añejado en pipas de roble. Entonces él dijo, bueno, este es algo único, entonces también no es brandy, lo vamos a llamar Pisco. O sea que, bueno, existen esas dos teorías, ¿no? Y ayudada por el hecho que en inglés el sustantivo va antes, el adjetivo va antes del sustantivo. En nuestro caso, el adjetivo va después del sustantivo, aguardiente de Pisco. Entonces nosotros, para acortar gramaticalmente, acortábamos a aguardiente, que es la primera palabra. En inglés se acortaba la primera palabra, que en este caso, por suerte, es el adjetivo. O sea, lo cortaban a Pisco. Nosotros lo cortábamos a aguardiente y ellos lo cortaban a Pisco. Ya, seguimos. Entonces, ¿cuándo se comienza a llamar Pisco? Se comienza a llamar Pisco porque la gente de habla inglesa casi inmediatamente. Este es el primer caso que vamos a encontrar, que vamos a presentar, de California, que viene de California. Es sobre este señor William Hartnell. Estos slides que vienen, ya los hablé en la disertación de
la primera parte de la historia de Pisco en San Francisco. O sea que varios de ustedes ya lo han leído, y si no la han visto pueden verla nuevamente. Los que no han visto la pueden ver en mi canal YouTube, que es la primera parte. Ahí lo detallo mucho más. Ahora lo voy a hacer más brevemente por motivo de tiempo, ¿no? Bueno, William Hartnell era un señor que trabajaba para una compañía de John Beck y Company, inglesa, que tenía una oficina en Lima. Entonces, con el nombre Juan Beck y compañía de Lima y Callao, van a no a San Francisco, a Monterrey, que era la capital de California de cepa, ¿ya? Y llevan un montón de artículos peruanos para venta, y según este testimonio, llevan valiosos cargamentos que consistían de azúcar, pisco, rebozos limeños, mantas y frazadas. Debe haber sido de alpaca, ¿no? Por el frío californiano. Pero acá demuestra pisco. Claramente, ya está definido pisco aproximadamente en 1822. Este es un ejemplo. El siguiente ejemplo, que ya repito que ya también lo habíamos discutido, en este caso es del capitán estadounidense Henry Fitch. Acá tenemos ilustración, que en 1830 lleva a su novia, Josefa Carrillo, a casarse a Valparaíso, porque en California los misioneros no los querían casar porque él era protestante y Josefa obviamente era católica. Y ellos eran muy estrictos y no permitían que un protestante se case con una católica. Y escucharon que en Valparaíso los curas eran un poquito más liberales y permitían ese tipo de casamientos. Entonces va con su esposa, con el barco llamado Buitre, y van a Valparaíso, se casan de lo más bien, ya para el casamiento fue solemne por el párroco de Valparaíso, el cargamento de cueros y cebos que habían traído de California fue vendido. Después el capitán Fitch compró la fragata Leonora, ¿ya? Que cargada de abarrotes y otros efectos propios para el mercado de Alta California, hizo vela con destino a San Diego. Ya, o sea que compró la fragata Leonora, la cargó de un montón de artículos de primera necesidad y otros efectos que iban a ser buenos para el mercado de Alta California, e hizo vela al destino de San Diego. Y ahora viene algo muy importante, que dice, con escala en el puerto del Callao, Perú, en donde tomó a bordo gran cantidad de azúcar y piscos de aguardiente de Ica. Piscos de aguardiente de Ica. Ya, ahora tenemos que mencionar que la palabra pisco en el Perú se asoció al aguardiente de Ica antes que la palabra pisco para la bebida alcohólica, ya que fue usada para describir las botijas. A las botijas de la época colonial, los españoles las llamaban piscos. A las de tamaño relativamente grande, que son las que vemos en las haciendas hoy en día, esos son los piscos de aguardiente, y también pisquitos, como vamos a ver ahora después, que eran unos de menor tamaño, ¿ya? Y que eran usados para el tipo de aguardiente Italia, ¿no? Eso vamos a hablar después. O sea que acuérdense, el pisco se usaba antes, en la época de la colonia, para describir el contenedor, y después, en la época republicana, para describir el contenido. Ahora, fíjense de acá, cuando leí esto por primera vez, yo nací hace 20 años, aquí es una evidencia clara que en Valparaíso no había aguardiente. Porque ¿por qué tienen que parar en el Callao a comprar aguardiente? Si hubiera aguardiente en Valparaíso, lo hubieran comprado allá, ¿no? Es lógico. Entonces, por lo tanto, se concluye que el aguardiente o era mínimo en cantidades o no era popular, que decidieron
ir ahí, al Callao, a cargar aguardiente de Ica, ¿no? Aquí, esta es una indicación clara de que había en el Perú y no había en Chile. O sea, no hay otra explicación, porque si los chilenos dicen que el pisco nació en Chile, ya debería haber pisco ahí, ¿no? ¿No? Y no hubo. O sea, no, la historia de California no indica eso y está plagado de estos datos, ¿no? Por eso le dije al comienzo, cuando hice la investigación de Alain de los Querubines, toda la información era abrumadora, que no existía pisco chileno, no había, era el Perú nada más. Acá hay otro más, de William Heath Davis. William Heath Davis fue uno de los primeros colonizadores de la ciudad de San Francisco. Ya, acá está el señor, y si ustedes se van a la zona financiera de San Francisco, van a ver que una de las calles principales de la zona de San Francisco, de financiera de San Francisco, se llama Calle Davis, en honor a este señor. Bueno, en su biografía titulada 75 años en California, escribe un evento que sucede en 1839, en el cual viene un bergantín inglés llamado Darien O'Connell, viene a Hierbabuena, que como llamaban a San Francisco en esa época, Hierbabuena de Paita, Perú, trayendo una considerable cantidad de pisco o Italia, un licor muy fino fabricado en un lugar llamado Pisco. Aquí, obviamente, está bien, ya están hablando de el nombre ya propio de Pisco o Italia, ¿no? En esa época habían dos definiciones: el Pisco, que era el corriente, seguramente de Quebranta o Negra Criolla o las uvas más populares que habían en esa época, o el Italia, ya, que era el más fino en esa época, ya, que es el Italia de ahora, ¿no? Bueno, esta es otra evidencia. Otra más, y esta es la que les hablé al comienzo acerca de ese juicio que terminamos haciendo el artículo para el Boletín de Lima, ¿no? En este caso, se habla de que había un barco peruano llamado Mandarina, que trajo de Perú 200 jarras de pisco en la barca Mandarina. Entonces, ¿qué pasa? Acá hablan claramente, jarras de pisco. Resulta de que había una ley americana que decía que ningún brandy o bebida espirituosa podía ser transportada en capacidades no menores de 15 galones, etcétera, etcétera. Y resulta que las medidas de los pisquitos estaban fuera de la medida que decía esta ley, y este jefe de aduana decide incautar al barco y a las 200 botijas, y comienza un juicio federal, ¿no? En el cual el representante peruano Nicolás Larco va al juicio, se abre un juicio, pues ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero aquí este periódico claramente dice: el licor es hecho en Pisco, Perú de uva. Claro, clarísimo. Hecho en Pisco, Perú de uva. No habla de otro país, no habla de Chile, no habla de absolutamente nada. Perú. El juez federal llamado Eugen Hoffmann, que es un juez famosísimo, si ustedes lo chequean en internet, ven que hizo muchos juicios muy importantes, y está en la historia de California, ¿no?, como uno de los mejores jueces. Él, en su declaración de hechos, o Statements of Facts, era como 3 páginas, pero yo he puesto solamente esta página de acá, ¿ya? En que él tiene que, declaración de hechos, él tiene que definir y escribir legalmente qué es lo que ha pasado, cuáles son los antecedentes, qué producto estamos hablando, ¿no? Y aquí claramente dice, a ver, lo voy a usar de aquí, Pisco, el artículo en cuestión, es un espíritu manufacturado en el Perú, de la uva muscatel. Ahí está, clarísimo, manufacturado en la República, en Perú. No dice nada de otro país, que es hecho en Argentina, Bolivia, Chile y en Perú, nada.
hecho en el Perú, no hay lugar a duda. Y también añade otra información que ya hemos hablado antes, que vienen del Perú en jarras de arcilla llamadas pisquitos. Ahí está, llamadas pisquitos. ¿Ya? Es el nombre que habíamos dado antes, que se llamaban piscos o pisquitos, ¿no? Y hechas en el Perú, y cada una conteniendo entre 3 y 4 galones cada una. O sea, nos está dando el volumen de los pisquitos. Eso es importantísimo, ¿no? Todavía existen esos pisquitos y ahora los llamamos botijuelas. Y eso es en donde se exportaba el pisco Italia. O sea, que el juez Hoffman, además de clarificar la procedencia peruana del pisco, ya lo denomina pisco das secas, viene del Perú y es exportada en pisquitos que tienen entre 3 y 4 galones. O sea que nos está dando mucha información este buen juez. Y también Nicolás Larco, ahora vamos a pasar brevemente a pisquitos. Como les dije, esta descripción viene de la época colonial. Esta es una tornaguía de aduana de Lima. Una tornaguía, básicamente, de 1808. No sé por qué puse 1810. Me he equivocado, porque acá dice 1808. Una tornaguía, básicamente, era un papel que indicaba la cantidad de un producto que estaba siendo declarado en la aduana. Entonces, en este caso, esta tornaguía era para 42 pisquitos de aguardiente. Ahí está, claro. Ya está perdón, se los voy a magnificar un poco más para que lo puedan ver mejor. Ahí está. Aquí está. 42 pisquitos, está abreviado. P-I-S-Q-T-O-S de AGT aguardiente. 42 pisquitos de aguardiente provenientes de Palpa. Esto causó sorpresa porque actualmente Palpa no es conocida mucho por sus viñedos, pero parece que en esa época sí. Entonces acá estamos viendo de que el término pisquito ya era usado desde la época de la colonia y se mantuvo en el siglo XVIII. Y con la nomenclatura pisquito para transportar el pisco Italia y pisco para transportar el pisco más corriente, se puede decir. Entonces seguimos. Ya, el importador, que era Nicolás Larco. Nicolás Larco era un italiano de uno de 3 hermanos que emigraron a Perú más o menos en la década de 1830, por ahí. Y él decide irse a San Francisco durante la fiebre del oro. Y sus otros 2 hermanos se quedan en el Perú, y ellos son los antepasados de toda la familia Larco del Perú. Nicolás Larco era el tío de José Alarco, en la famosa avenida Alarco de Miraflores. Era primo de Rafael Larco Herrera, el arqueólogo, y también el médico. Toda la familia Larco venían de esos 2 hermanos que se quedaron en el Perú, y inclusive Chabuca Granda, ¿no? Chabuca Granda Larco, ¿no? Ella creo que es sobrina nieta de ese señor. Bueno, él también pone su declaración, ¿no? En el asunto del juicio de las 200 botijas de pisco. Y él escribe que él importó a este puerto, en el barco Mandarina, un recibo de 200 jarras de pisco Italia. Pisco Italia. Acá él ya está diciendo qué tipo de pisco. Pisco Italia. ¿Ya? Un artículo manufacturado de la uva muscatel, aquí está clarita, uva muscatel, en la República del Perú. En jarras conteniendo entre 3 y 4 jarrones, la misma información que ha dicho el juez
Hoffman. Aquí el arco está dando dos piezas de información. La primera, que el Pisco Italia, que el Italia, que llamaban Italia, era Pisco Italia. Y que era hecho de la uva Muscatel, igual que lo que dijo el juez, y en esa época uva Muscatel pues era lo que ahora llamamos Moscato de Alejandría, seguro. Y en la República del Perú, otra vez, clarito, República del Perú. Y ojo, y este pedazo de información es importantísimo. Nicolás Larco, ya, que vino del Perú, en 1855 por ahí, fue cónsul de Chile. Fue el representante comercial del gobierno chileno en San Francisco. Este evento que estamos hablando es de 1864. Disculpen esto, ahí más o menos se entiende. O sea que, si hubiera existido pisco chileno, Nicolás Larco lo hubiera sabido. Y si él lo hubiera sabido, él lo debería haber escrito acá. Este es un manufacturado en la República del Perú. Si hubiera existido pisco chileno, primero, él lo hubiera importado, y segundo, lo hubiera declarado. Pero no lo declaró, y no lo declaró simplemente porque no existía pisco chileno, así de obvio, ¿no? Así de sencillo. Y esta es otra información que ya son, miren, ¿cuántas les he dado? 5, que no existía pisco chileno. Y por eso mismo, yo al darme cuenta de que comenzó a existir después de la Guerra del Pacífico, dije, bueno, tiene que haber sido algo relacionado con la guerra, ¿no? Y por eso escribí este artículo. Ya, seguimos para adelante. Ahora nos olvidamos de California, pero para que vean, me estoy olvidando de California. No hemos hablado de Pisco Pacho, no hemos hablado de un canico que traía pisco de Perú, no estamos hablando de Bank Exchange, de todo eso que demuestra que es peruano. Eso lo he dejado de costado porque quiero poner cronológicamente. Acá estábamos en 1863 y ahora vamos a pasar a las exposiciones industriales, a las exposiciones industriales mundiales, de una manera cronológica, y también porque una exposición industrial, todos los países mandan sus mejores productos, y es obvio que Pisco, siendo uno de ellos, tendría que ser representado por el Perú, y si Chile lo tenía, también por Chile, ¿no es cierto? Entonces, decidí pasarme a estudiar las exposiciones industriales, universales o internacionales, ya, para proseguir con este tema. El primero es de 1867, la Exposición Universal de París. Todos los países sudamericanos estuvieron agrupados en este cuarto. Había una pared que decía Uruguay, otra pared que decía Perú, otra pared que decía Chile, etc. Pero en el reporte de la exposición de 1867, los franceses, en la sección de Perú, ya ponen, en Pisco hay una agua de agua de vida o aguardiente de vino, agua de vino, justamente renombrado. O sea que ya reconocen que en Pisco había un aguardiente justamente renombrado. O sea que renombrado quiere decir, era famoso, era popular, que en Pisco, ¿no? Y también añaden que los aguardientes fabricados en Chile y en Argentina son buenos, pero solo para el consumo interno. No dicen nada más de eso, pero hablan que en el Pisco había uno que ya está internacionalmente reconocido, y en Chile y en Argentina habían aguardientes, pero que no, aguardientes de vino que no eran reconocidos internacionalmente. Ahora, pasamos a la Exposición Nacional de Lima, 1872. Seguimos avanzando en el tiempo, ¿no? Habíamos comenzado en 1820,
ahora estamos en 1872. Esta es la Exposición Nacional de Lima, ¿ya? Y esta es una sección del catálogo. Esta exposición nacional fue la exposición más importante que hubo en Lima, donde se creó el Parque de la Exposición. El Parque de la Exposición, que ahora quedan unos cuantos restos, fue el escenario de esta exposición de Lima de 1872. En la sección de bebidas alcohólicas están acá los expositores: Fernando Palacio, peruano; aguardiente puro y mosto verde de Italia. Acá Compas Valentín, peruano, 4 botellas de aguardiente de mosto verde. Acá de Italia blanco, Cueto, peruano, 4 botellas de mosto verde Italia. Calmet, Torio Calmet, que fue el dueño de Tacama, Italia y mosto verde, ¿no? Y aquí ya estamos viendo los aguardientes que teníamos, ya que todavía la nomenclatura inglesa no había pasado a la conservadora nomenclatura francesa peruana, se puede decir. Ellos todavía, acá todavía se seguía hablando como eau de vie, agua de vida o aguardiente, que era se puede decir la forma correcta, la forma políticamente correcta y científica que en esa época se usaba. Pisco era más que nada un apodo, era un apodo, que no era tan oficial, se puede decir, ¿no? Aguardiente era el nombre oficial, el nombre correcto, eau de vie, agua de vie. Pero vamos a ver que con el tiempo cambia. Sí, como verán, alguien mencionó acá, hay aguardiente de coca. Esto es lo alucinante, un aguardiente de carne. Acuérdense, carne, chequeen, habían aguardiente de carne, sí, la carne de vaca. Aguardiente de limón. Y este aguardiente de chirimoya. Y este aguardiente de chirimoya, no sé si Jaime estás ahí, pero en la actualidad existe un aguardiente de chirimoya que es fabricado en Cajamarca. Yo tuve el placer de tomarlo, es riquísimo. Bueno, este es otro tema, el asunto de esta paginita. Para los bartenders y productores de pisco les debe causar mucha curiosidad, que, bueno, pueden ver en otro momento. Ahora pasamos de 1872 a la exposición de Santiago. Ya estamos entrando en la zona chilena. En 1875 se realiza la exposición de Santiago. En la sección de destilados de eau de vie o aguardientes, ellos también seguían usando la nomenclatura francesa para las exposiciones oficiales. Aquí una medalla de primera clase a este señor de Quillota, a este señor de Chillán, a este señor de los Andes, ¿ya? Y lo curioso, que todas estas regiones que están subrayadas, ninguna en la actualidad está en las regiones 3 o 4 oficiales donde reconocen los chilenos de la producción de su pisco. O sea que estos aguardientes ahora no son piscos, porque no estaban producidos en las regiones permitidas en la actualidad. Y no se menciona pisco por un lado, excepto en una página del Correo de la Exposición, que era un periódico que salía cada cierto tiempo, dando las noticias de la exposición, se les ocurre hacer un artículo acerca de la exposición presentado por Bolivia. Y exhiben este artículo, ¿no? Y lo interesante es este párrafo. Este párrafo es clave. Fíjense lo que dice. En la colección que tratamos hay una imitación de vino Burdeos, diversos licores espirituosos, como el alkermés italiano, el curazao,
el anisette chartreuse, el pisco, siendo muy notable una variedad de este último sacado de hojas de parra, etcétera, etcétera. O sea, acá ya están hablando de que existían imitaciones. En esa época se imitaba de todo. Acá este productor boliviano ya producía en Bolivia imitación de vino Bordeos, imitación de Alquermes, imitación de Curazao, imitación de Nicé y imitación de Pisco. Esta es una de las primeras referencias de productores no peruanos vendiendo una bebida destilada, en este caso de hojas de la parra, no sé realmente cómo se podrá hacer eso, pero llamado pisco, ¿no? Que, no siendo peruano, en este caso un boliviano. Esta información la considero importante porque da una indicación de que existía una industria enorme de imitación de licores. Ahora, pasamos a la exposición de París de 1878, ya un año antes de la Guerra del Pacífico. El Perú presenta un stand precioso, acá ven una ilustración, un stand que tenía motivos incaicos. Déjenme ver si lo puedo amplificar para magnificar, para que ustedes lo vean mejor. Ahí está. Ahí está. Miren qué bonito. El stand de París de 1878. Acá tenía una mujer, una tapada. Había un maniquí de una mujer tapada. Acá tenían como una entrada con aspectos de piedra incaicos. Y acá arriba decía Perú, ¿no? Y adentro tenía todos los artículos que estaban en la exposición, como muestras de minerales, momias incaicas, pisco, como verán, ¿no? Y acá, en la sección licores, ya mencionan en inglés, en francés, fíjense lo que ponen, las aguas de vida o aguardientes del Perú, desde el pisco hasta el Italia y el moscatel, son licores exquisitos. Ya están hablando, ya los franceses ya pasaron de decir aguardiente y el lugar, ya están hablando, ya usando la nomenclatura inglesa, ¿no? Desde el pisco hasta el Italia y el moscatel. Ya están hablando ya de pisco, ya los franceses. O sea que se volvió tan popular la denominación de apodo de pisco que los mismos franceses en 1878 ya estaban hablando de pisco, a secas. Ahora, ¿qué pasa el próximo año? El próximo año viene la Guerra del Pacífico, que viene el 5 de abril de 1879 hasta el 23 de octubre de 1883. A ver, Jorge Flores, ¿tienes una pregunta? A ver, dime. No. Ahí levantó la mano, pero no. Bueno, seguimos. ¿Aló? Sí, ¿Aló? dime. Sí, dime. Sí, bueno, hace un rato había mostrado usted la página en donde hablaban de un pisco, de la relación de piscos de la exposición de Lima, y vi ahí que mencionaban pisco añejo, dorado y bueno, y normal, ¿no? Claro, en esa época habían varios tipos de pisco, ¿no? Bueno, no decía pisco, decía aguardiente, ¿no? Aguardiente, ¿no? Claro, había muchos tipos de aguardientes, ¿no? Como has visto, de chirimoya, de limón, de coca, añejado, sin añejar. Había de todo. Era una época de experimentación y ver qué es lo que se vendía, ¿no? Qué es lo que se producía más. ¿Está bien? Sí, no, nada más quería destacar eso. Porque hoy no se acepta el pisco añejado ni... No, ya no se llama pisco, pues sería brandy, ¿no? Claro. Ya. Gracias. Bueno, seguimos. De nada, encantado. Ya. Ahora, fíjense. La Guerra del Pacífico nosotros la conocemos de las batallas
Miraflores, Chorrillos, San Juan, la campaña de Breña, la firma de Tratado de Ancón, pero póngase a pensar, el Perú estuvo administrado por el gobierno chileno desde el 17 de enero de 1881, que es la toma de Lima, hasta el 23 de octubre de 1883, que es el Tratado de Ancón. Chile estaba en el Perú. Las leyes, el correo, las estampillas, los impuestos, los aranceles tributarios de la municipalidad, eran los chilenos que estaban gobernando el Perú. Ellos podían hacer lo que querían en el Perú. Y tenían todo el poder para hacerlo. Y qué coincidencia, pues, ¿no? Que en 1882 salen las primeras etiquetas de pisco chileno. Póngase a pensar. El estudio de Lacoste habla de la primera botija, la primera etiqueta de pisco chileno de 1882. Estamos en el medio de la ocupación chilena del Perú. Justo en el medio. Qué coincidencia, ¿no? Entonces, esa coincidencia me hizo investigar más. ¿Qué significa pisco G? ¿Ya? Y según el estudio del libro de Lacoste, él mismo lo dice, G venía de la familia Goyenechea. Goyenechea, G, de Copiapó. Copiapó es una ciudad al norte de Chile, que es casi en la frontera donde estaba Antofagasta boliviana, ¿no? Que era la parte más norteña de Chile, con un clima desértico muy parecido al desierto peruano, ¿no? Ese era Copiapó, y uno de sus puertos era Lota. Entonces, eso me motivó a investigar más acerca del pisco Goyenechea, de 1882. ¿De quién es? Como le dije, ¿no? Quería responder 5 preguntas, ¿no? ¿Cuándo? Bueno, el cuándo, ya estamos viendo el cuándo, ¿no? La guerra del Pacífico. El cómo ya lo vamos a ver dentro de un ratito. El quién lo estamos agarrando más o menos, ¿no? Esta es la familia Goyenechea. El por qué, ahorita también lo vamos a ver. Bueno, este es el quién. Y por eso decidí investigar un poco más acerca del nombre Goyenechea en la guerra del Pacífico. Y para mi sorpresa, salió esto. Y esta es parte ya de la segunda parte de mi artículo. Esto salió en la segunda parte del pisco en el siglo XIX, que es la parte del faro de pisco, que la estoy incluyendo acá en esta disertación. Es acerca del batallón chileno Quillota, ¿ya? Que estuvo en Pisco en enero de 1881. Justo antes de la toma de Lima, este batallón paró en Pisco. Y fíjense lo que... Este reporte viene de este compendio que es la Biblia, se puede decir, de la Guerra del Pacífico, escrito por el historiador chileno Pascual Ahumada Moreno, que es una compilación de todos los partes militares peruanos y chilenos de toda la Guerra del Pacífico. En el tomo 7, ¿ya? En la sección 34, habla de lo siguiente. Vamos a magnificar acá. Fíjense. Se dice que el comandante Echavarría del batallón Quillota se ha portado muy enérgico y les ha quitado una partida, perdón, estamos hablando de Pisco, está en la ciudad de Pisco, y les ha quitado una partida de animales vacunos de más de 300, que a la fecha ya están embarcados. Se llevaron las 300 vacas. El bonito faro que había en la extremidad del largo y elegante muelle del puerto, cuya construcción es de fierro, se ha embarcado
para regalarlo a la señora Goyenechea y destinarlo al puerto de Lota. Aquí estamos hablando de dos cosas. Primero, aparece la palabra Goyenechea, que es el primer productor relacionado con la primera etiqueta de la existencia de pisco chileno. Segundo, que incautaron un faro que había en la extremidad del largo de muelle y lo embarcaron para regalarlo a la señora Goyenechea y destinarlo al puerto de Lota. O sea, por algún motivo le decidieron dar este regalo a esta señora Goyenechea. Ya, algo que, este es un saqueo, si se ponen a pensar. Este faro que fue extraído de Pisco, esta es la parte que no les dije, porque estamos hablando de Pisco acá. Aquí está, están hablando de Pisco. Ahí está Pisco, ¿ya? Están en Pisco, ay, perdón, ya, a ver, así. Ahí está. Aquí está. Ayer llegó nuestra noticia que el batallón Chillota que quedó en Pisco fue atacado por una pared de montoneros, bla, 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 atacaron y quemaron el puerto para ser devorado por las llamas. O sea que destruyeron Pisco, ¿ya? Y incautaron las 300 cabezas de ganado y se llevaron el faro. Y se lo dieron a la señora Goyenechea. Bueno, este es el señor Echevarría. Existen fotos, como ven, de él, que fue el que saqueó básicamente Pisco. Ahora me pregunto, si se llevaron vacas, si se llevaron el faro de Pisco, ¿se habrán llevado una destilería? ¿Se habrán llevado unas uvas? ¿Se habrán llevado...? Bueno, eso totalmente una especulación, pero miren la fecha, enero de 1881, un año antes de la aparición de la primera etiqueta del pisco chileno y relacionado con la señora Goyenechea con el apellido de la fabricación de la primera etiqueta de pisco. Son coincidencias circunstanciales, pueden ser, pero muy sospechosas, lo cual me hizo seguir con la investigación para averiguar quién era esta señora. Esta señora se llamaba Isidora Goyenechea. Nació en 1836, falleció en 1897. Existe mucha información de ella en internet, entre ellas la siguiente. La señora Goyenechea ya era esposa de Matías Cuisiño. Matías Cuisiño era un magnate chileno, dueño de muchas minas de carbón en la zona de Copiapó, en Lota, ahí donde vivía ella. Aquí está. Heredó las minas carboníferas de Lota. Ya, Matías Cuisiño falleció y ella heredó todo. Se volvió en su tiempo la mujer más rica de Chile. Y en la Guerra del Pacífico, acá abajo, en la Guerra del Pacífico, aquí lo pueden leer acá, aquí un momento, lo que está justo encima de donde yo marco. Ahí pueden leer. En la Guerra del Pacífico facilitó al gobierno su vapor Matías Cuisiño, que prestó útiles servicios como transporte y acarreo marítimo. O sea que la señora Goyenechea donó, se puede decir, un buque de transporte que fue llamado Matías Cuisiño en honor a su esposo y que peleó en la Guerra del Pacífico. En Matías Cuisiño, ustedes lo han escuchado varias veces, que estaba con el Cochrane, estaba con el Blanco Encalada, en Matías Cuisiño estaba metido ahí. En el Matías Cuisiño fueron todas las tropas que fueron a capturar Lima. Entonces, esta señora era una millonaria. Y acá, en la misma enciclopedia que les he hablado, de Pascual de Ahumada, hay un parte de guerra que habla de
el vestuario para el ejército y otros artículos de guerra. Se van a París a comprar los uniformes para el ejército chileno y muestran que la señora Goyenechea está involucrada en llevar la embarcación para traer los uniformes del ejército chileno de Europa. O sea que esta señora estuvo bien involucrada en la guerra. Tenía intereses económicos, mineros, que estaba defendiendo en Chile, y también tenía intereses mineros en Perú. Después de la guerra, en 1897, era la mujer más rica del mundo. Este artículo publicado en un periódico de Estados Unidos habla justamente de ella, está en inglés. Fue publicada en 1897. Y bueno, los que no saben inglés, voy a tratar de traducirlo. Enormemente rica. La persona más rica del mundo pronto vendrá a visitar Estados Unidos. La señora Isidora de Cusiño, la mujer más rica en el mundo, va a visitar Estados Unidos. Es tan rica que nadie sabe cuánto plata tiene. Su valor neto es estimado en $100 millones. Imagínense, $100 millones en 1897, son billones en la actualidad. Bueno, aquí habla de que heredó de su esposo Matías Cuisiño, etcétera, etcétera, etcétera. Y en sus posesiones tiene varias minas de cobre en Chile y en Perú. Esta señora tenía intereses en el Perú. Y tenía también, obviamente, las minas de carbón de Lota, del pueblo donde fue a parar el Faro de Pisco. Aquí también habla que tenía viñedos por un lado. A ver si lo encuentro por acá. Tenía viñedos, ¿dónde está la parte que tenía viñedos? Creo que está en la anterior. O en la siguiente. Bueno, por ahí está. A ver, cuando lo graben, vean el video, por ahí sale que tenía viñedos. ¿Ya? Bueno. Ahora, vamos a ver si ese faro, ¿qué pasó con ese faro? Acá, en este reporte histórico chileno, donde se describe, estaba al inicio del párrafo. A ver, déjame ver. Al inicio del párrafo. Bueno, estaba al inicio del párrafo, no lo encuentro, pero si usted dice el segundo párrafo, a ver. Acá, sí, ahí está, tienes razón. Aquí está. Tenía plantaciones y vineyards, ahí está. Tenía viñedos, ahí está. O sea que tenía viñedos la señora, que con su apellido se hizo la primera etiqueta de pisco chileno. Seguimos. Estamos en el tema de los faros. Este reporte es un reporte naval chileno, ¿ok? De 1895, en que se listan todos los faros de Chile. Y esta es una sección que agarré nada más, o sea, está en una página, ¿no? Y en esa sección se ve claramente en Punta Lutrín o Lota hay un faro de luz blanca con destellos que fue inaugurado el 31 de octubre de 1884. O sea, con fecha compatible con la finalización de la Guerra del Pacífico. Y está en la Punta Lutrín o Lota. Y como el señor Echevarría, el militar, dijo que lo llevaron a Lota para regalárselo a la señora Goyenechea. Y acá vemos que hay un faro, de acuerdo al reporte chileno, que fue inaugurado en 1884, meses
después de la firma del Tratado de Ancón. Y ese, a ver, alguien prendió su micrófono, lo estoy borrando. Ya. Y ese faro todavía existe. Resulta que ese faro existe, está en Lota, y este es el faro de Lota. ¿Ya? Y esta es una foto del 2015, hace poco. Y aquí tenemos una foto de 1890. O sea que existe una gran probabilidad de que este haya sido el faro que se encontraba al final del muelle de Pisco. Yo he averiguado, no lo tengo en esta disertación, pero está en mi artículo, que fue encomendado por Domingo Elías, acá entre los participantes tenemos el honor de tener un descendiente de Domingo Elías, y que fue encomendado a la compañía William Wheelwright de Estados Unidos. Ahora, sería interesante si un investigador que vivía por ahí se meta al faro y vea si encuentra una placa de construcción por William Wheelwright. Y si él lo es, la probabilidad que haya sido el mismo faro de Pisco ya sería casi 100%, seguro. Domingo Elías. Domingo Elías fue el que hizo este faro. Domingo Elías acá está representado en una caricatura de 1855, que conocido como el hombre del pueblo, fue caricaturizado por Willies el año 1000 como el hombre de los muelles. Él era un empresario muy exitoso, ¿ya? Que comenzó a hacer muelles y dijo, es lógico, ¿no? Para pues, transportar mercadería, el vino, el pisco, el algodón, se necesitaban muelles. Acá se le muestra a él parado con la punta de un pie, y acá la banderita se ve, no se ve muy bien, pero ahí dice Pisco. Y acá está en un muelle del Callao, acá dice Callao. Entonces vemos al señor Domingo Elías caricaturizado, parado entre los muelles del Callao y de Pisco. ¿Quién era Domingo Elías? Domingo Elías primero fue un productor de pisco. Él fue uno de los padres de la industria del pisco del Perú. Él fue un promotor extraordinario, un productor de primera. Él nació en Ica y lo mandaron a estudiar a Europa, estudió en Francia, regresó, él nació en la época del virreinato, en 1810, regresó y se volvió uno de los más importantes empresarios vitivinícolas del Perú. ¿Ya? Pero también se metió en la política y fue presidente provisorio del Perú en 1844. Estuvo metido en la política, era un empresario de primera. Él fue que levantó la industria pisquera del Perú. Algunos dicen que él fue el que comenzó a llamar pisco, al aguardiente de pisco, a los ingleses. Esa es una teoría de un escritor americano que yo no lo he podido verificar, pero eso es lo que dice él. Y acá tenemos una postal de principios del siglo, del muelle de Pisco, cuando no estaba tan destrozado como ahora, ¿ya? Y en la punta, de acuerdo al parte chileno, acá había el famoso faro de Pisco, ¿no? Que fue sustraído y llevado a Lota. Ahora, la toma, como le dije, la ocupación chilena de Pisco estaban como perros en su casa, estaban como, ellos siempre pasaban por todo el Perú como querían, habían ganado la guerra, está bien que estaba Cáceres peleando en los Andes, pero ellos básicamente peleaban con unos focos muy pequeños de montoneros, pero tenían todo el poder militar y todo, ellos hacían lo que querían. Y otro de ellos fue el batallón Lontué. El batallón Lontué estuvo en Pisco en enero de 1882, ¿ya? Porque hubieron unas cuantas, unos montoneros, lo llamaban. Montoneros básicamente eran patriotas que estaban peleando en contra de los chilenos,
era gente que no era militar, pero agarraba sus armas, pues, y le daban pelea. Y el general Lynch, el famoso Patricio Lynch, que era el que comandaba el Lima, ¿no? Era el presidente de Perú, básicamente. Mandó al batallón Lontué a Pisco. Resulta que estos señores estuvieron en Pisco por meses y se pasearon por todas las haciendas, pidiendo cupos. A los que no le dan cupos le quemaban los viñedos, las bodegas. A los que le daban cupos, Piero Laicase lo ponían de traidores, ¿no? O sea, la relación chilena con Pisco, en cuanto a la producción de pisco, era muy fácil, facilísimo, a llevarse la tecnología vitivinicultora de pisco a Chile, ¿no? Y enero del 82, ya sabemos que en el 82 sale la primera etiqueta. Esta es otra evidencia circunstancial, ¿no? De que el pisco pudo haber sido se puede decir, un trofeo de guerra. Ahora, pasemos nuevamente, ya olvidemos el del Pacífico, y vemos qué pasa. Y esto es lo que yo me había dado cuenta antes de encontrar la evidencia de 1882 brindada por Lacoste, ¿no? Que verificaba ya 100% de que el primer pisco chileno fue hecho en la guerra del Pacífico. Y este fue el primero, porque en la exposición de Santiago de 1884 había este expositor, Soavellet hermanos, supongo que son franceses, que estaban representando Valparaíso en la exposición nacional de 1884. Esto es muy importante porque muestra la cantidad de imitaciones que hacían la gente en esa época. Lean acá la última frase, que está subrayada en rojo. Emplea como materias primas aguardientes y vinos nacionales. O sea que todo lo que él presentaba en la exposición, las materias primas eran aguardientes y vinos nacionales. Y fíjense en la cantidad de productos que hacía. Hacía coñac fino champán bien viejo, brandy superior, aguardiente sustancia, pisco de Italia, fíjense. Copiaba el pisco de Italia. También hacía botellas de Mallorca, de Oporto, de Jerez, de vino de Cauquén, de Oporto, etcétera, etcétera. O sea que todas eran copias. Y fíjense esto, fíjense la cantidad de coñacs que hacía el hombre, fíjense. O la empresa. Miren la cantidad de coñacs. Denis, Neville, Dantin, Dufaré, Mordac. ¿Quién va a poder tener una lengua para diferenciar esa cantidad enorme de coñacs? Mortal, Denis, he contado 25 diferentes tipos de coñac que eran imitaciones hechas con aguardientes locales. Fíjense, y había una, pisco de Locumba. Imitaba al pisco de Locumba también, al pisco de Tacna. Imitaba al ron de Jamaica. Imitaba al Old Tom de Harrington de Inglaterra, etcétera, etcétera. El ajenjo Müller, el vermú de Torino. Todo eran imitaciones, hechas con productos nacionales. O sea que estamos viendo ahí que existía un interés en imitar las bebidas alcohólicas extranjeras. Y esto es lo que me causó a mí, cuando encontré esto en el año 2005, ya, ahí me di cuenta de que el aguardiente de vino chileno llamado pisco nació como una imitación al producto peruano por esta exposición. Esta exposición fue en la ciudad de Buffalo, Nueva York, en 1901.
Este es un panfleto del propio gobierno de Chile, presentado para promocionar sus productos. ¿Ya? Chile en la exposición panamericana de Buffalo, Nueva York, catálogo general. O sea que acá están promocionando sus artículos. En la parte de Brandis, aquí lo vamos a ver abajo, en la parte de Brandis, de todo tipo, tenían imitaciones de coñac, de pisco de Italia, anís del mono, Kirsch de sherries. Todas eran imitaciones, ¿ya? De bebidas alcohólicas extranjeras hechas en Chile y se vendían en Chile. Y fíjense acá, tenemos a esta persona, a esta compañía, Luis Hernández de Elqui. Luis Hernández de Elqui, que producía pisco pastilla especial, pastilla es un tipo de uva, y pisco Italia. Fíjense, un chileno produciendo pisco Italia. Y ojo, Chile no produce pisco Italia en la actualidad. O sea que esto es una imitación al pisco Italia peruano. ¿Por qué? Porque ahora no lo producen. Acá, pisco Mosto Verde, otro chileno, en Elqui, produciendo pisco Mosto Verde. Y hemos visto antes de que en la Feria Internacional, en la Nacional, perdón, de la Exposición de Lima, de 1872, Perú ya estaba produciendo Mosto Verde. Esta es otra prueba, perdón, de que esta es una copia. ¿Por qué? Porque no producen Mosto Verde en la actualidad. Bueno, y acá tiene pisco de uva pastilla, etcétera. Pisco fino de uva Italia. Pisco fino de uva Italia, etcétera. ¿No? Y acá vemos, pues, de que y su aguardiente local lo llamaban, fíjese, aguardiente de uva. Ahí, aguardiente de uva, no lo llamaban pisco porque no era una copia de pisco, era su propio aguardiente. Entonces, la información dada en esta exposición muestra que los productores chilenos están imitando al producto peruano. Y acá estamos a Luis Hernández. Luis Hernández, como le dije, es este productor de acá. Ahora estamos respondiendo quién, ¿no? El por qué. El por qué es porque, esa parte se me escapó. El por qué fue porque después de la Guerra del Pacífico, la industria vitivinícola peruana quedó hecha un desastre. Los viñedos de Domingo Elías terminaron destrozados, así como se robaron el faro, quemaron pisco, destruyeron bodegas. La industria vitivinícola y pisquera de Perú quedó hecha un desastre. ¿Y qué pasó? Los chilenos comenzaron a llenar ese vacío con sus imitaciones. Justo sale en 1882 el primer pisco chileno. O sea, ellos comenzaron a llenar un vacío que había dejado el Perú por la guerra. Entonces ya tenemos el porqué. El porqué, porque los chilenos llenaron un vacío que ya no se producía el pisco peruano, el pisco, ¿no? Y había un vacío internacional. No sé si ustedes, algunos de ustedes estuvieron en mi disertación de la historia del pisco en San Francisco, en que menciono el orden, todos los dueños del Bank Exchange, no sé si ustedes se acuerdan, y había un hueco ahí en la Guerra del Pacífico en que saltaba el Bank Exchange, se dejaba de llamar Bank Exchange y pasó de Brown and Perkins. Eso coincide con la Guerra del Pacífico. O sea que ahí se nota que había una disrupción de la disponibilidad de pisco, ¿no? Bueno, seguimos. Este señor acá, Luis Hernández, que en 1901 estaba presentando su pisco pastilla especial y pisco Italia, lo vemos acá porque tuve la suerte de conseguir fotos antiguas y etiquetas de esta compañía. Esta compañía Luis Hernández, acá tenemos su pisco,
Pisco Luis Hernández especial. Acá tengo la suerte de tener una etiqueta. Y de la etiqueta se nota todas las medallas que ganaron. Y de ahí vemos 1884. O sea que este pisco estuvo en la feria de Santiago. Mi amigo, como le dije al comienzo, no vio la palabra pisco en ese catálogo. Seguramente este señor lo vendía como aguardiente, ¿ya? Pero acá lo ponen como que existía en 1884. Y ahí vemos todas sus otras medallas, 84, 89 en París, esta es la de Santiago, como hemos dicho, ¿no? Y acá sigue, acá está la de Búfalo, ¿ves? La que hemos hablado ahorita, ¿no? Búfalo de 1901, Quito de 1909, ¿no? Y 1910. Acá está, hasta 1910. Entonces vemos que la compañía de Luis Hernández producía su imitación pisco peruano. Esta es imitación pisco peruano de 1884 a 1900. Livio, ¿qué dijiste? Que hay una familia, a ver, vamos a poner en el chat. En Nica hay una familia de Hernández, productora de pisco. Uy, no, mira, Hernández es un apellido bien común, ¿eh? No le vas a tirar un palo sin averiguar exactamente si están relacionados, ¿no? O sea, tenemos que investigar más eso. Entonces, tienen un albillo muy bueno. Bueno, ya. Ahora toquemos el tema de la imitación de bebidas alcohólicas. Los chilenos no eran los únicos que imitaban bebidas alcohólicas. Todo el mundo imitaba bebidas alcohólicas, hasta el Perú, hasta los mismos franceses. Los franceses imitaban al coñac, los franceses imitaban al coñac en el mismo Francia. Y eso causó que la gente de coñac ponga el grito del cielo y creen su denominación de origen. En España producían jerez en todos lados. O sea que habían imitaciones por todos lados. Y miren estos ejemplos. Esta es una imitación de champán hecha en California. Esta, ahí abajo, aquí está California. Hecha en California y llamada descaradamente champán. Ahora no podemos hacer eso, ¿no es cierto? Lo tenemos que llamar vino espumante. Pero en esa época habían imitaciones de todo. En Bolivia, y fíjese, estas etiquetas son de Bolivia. Pisco insuperable. Pisco escudo. De primera clase. La Paz. La Paz. La Paz, industria boliviana. ¿Ves? Hasta los bolivianos imitaban al pisco. Con el tiempo lo dejan de llamar pisco, lo llaman Singani. Ahora ya no existe pisco boliviano. O ya no lo imitan tampoco, sino tienen su Singani. Nosotros no nos quedamos atrás. Fíjense, vendíamos coñac. Vista Alegre vendía coñac. También hacíamos la imitación. Eso no se puede en la actualidad, pero hacíamos nuestra imitación con productos peruanos. Acá, otra, Jerez. Vista Alegre hacía Jerez, Quirolo hacía Oporto. Oporto es denominación de origen portuguesa. Y obviamente tenemos al pisco chileno, ¿no? Esta es otra, de la uva pastilla. O sea que el pisco chileno pasó de ser al comienzo una imitación al producto peruano, alcanzando un pico de producción pocos años después de la Guerra del Pacífico, por la necesidad, porque Perú dejó un vacío internacional de la disponibilidad de pisco, para luego nacionalizar su nombre en la década de 1930. O sea que esta es la verdadera historia del pisco chileno. Lo que está diciendo
Las fábulas de las 3 botijas de pisco de 1730 son pamplinas, señores, porque no existió pisco en todo el siglo XIX hasta después de la Guerra del Pacífico, o poco antes, o por ahí. Entonces, ¿cómo se explica ese vacío histórico de 1733 hasta después de la Guerra del Pacífico? Hay que ser muy ingenuo para comérsela esa. Entonces, la verdadera historia del pisco chileno, y es un peruano como yo que la ha descubierto. El pisco chileno comenzó como una imitación al producto peruano durante un poco antes o después de la Guerra del Pacífico. El pico fue en la Guerra del Pacífico de manera descarada, porque Chile gobernaba al Perú y sacaron su primera etiqueta en 1882. Nadie se podía quejar porque los chilenos estaban gobernando a Perú y ahí comenzaron a producir su pisco de una manera mucho más industrial y culminó nacionalizando el nombre en la década de 1930. ¿Y cómo nacionalizaron el nombre? Todo el mundo lo sabemos, lo voy a repetir brevemente. Inventaron una denominación de origen. Como no tenían un lugar llamado pisco, y le rechazaron los gobiernos, las instituciones europeas para aplicar la denominación de origen pisco porque no tenían un lugar denominado así, le cambiaron de nombre a la ciudad de La Unión y La Greda por el nombre de Pisco Elqui. Y lo cambiaron simplemente para relacionarlo con el pisco chileno. Eso está claro, nadie lo discute. Los chilenos justifican este cambio diciendo de que era para evitar el monopolio peruano y tanta tontería, ¿no? Entonces, aquí está claramente, motivos del cambio de identidad. Esto está publicado internacionalmente. El 1 de febrero de 1936, mediante la ley 5798, el Pueblo Unión cambió de nombre a Pisco Elqui por la iniciativa de los diputados Gabriel González Videla, Humberto Álvarez Suárez y Pedro E. Alonso, para que el licor chileno sea oriundo de Chile y colocado en cualquier lugar del mundo sin dificultades legales. Ahí está. O sea que, señores, repito, el pisco chileno pasó a ser una imitación al producto peruano, alcanzando un pico de producción durante la Guerra del Pacífico o pocos años después, para culminar en la nacionalización de su nombre en la década de 1930. Ya, y para terminar, el grupo de investigación argentino parece que todavía tienen presupuesto y siguen publicando y encontrando falacias históricas. Hace un par de semanas siguen con el mismo cuento y han publicado este artículo que se titula Viñas, alambiques y 25 botijas de pisco. Ahora ya no son 3, ahora son 25. Han encontrado en una zona llamada Alué, de 1717, la existencia ya no de 3, ahora de 25 botijas de pisco. Y muy convenientemente siguen mencionando la pisco sin capitalizar, ¿ya? Y como que si fuera el contenido y no la procedencia de las botijas. Esto del tema de las botijas yo también lo he tocado, acerca de la historia de las botijas de pisco, que demuestra que en pisco habían botijas tradicionales 100 años antes de esto. Entonces, ¿qué están haciendo estos historiadores, pseudohistoriadores argentinos y chilenos? Están tratando de justificar, o mejor dicho, academizar una falacia. Están produciendo artículos parecen científicos y en publicaciones científicas. Están tratando de academizar una falacia. ¿Qué es una falacia? Falacia es una falsedad es una falsedad que quiere hacerse una realidad, quiere convertirse en realidad. Entonces, ellos van a seguir peleando ahí porque todavía tienen presupuesto, ¿ya? Y los chilenos todavía tienen ganas de defender su denominación de origen y lo van a hacer hasta con los dientes.
y por eso mismo quieren, en mi opinión, hacer las paces con nosotros para que nos juntamos y juntos peleemos por la elevación de la categoría pisco, porque saben que tienen toda la de perder, porque un historiador que con medio tiempo de investigación se da cuenta que esto es una falacia. Esto no es verdad. Están inventando algo que no existe. Lo que quieren hacerlo a realidad, una falsedad. Bueno, para terminar, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, seguir investigando. Usar todos los datos históricos, incluyendo los sureños, incluyendo lo que están dando ellos. ¿Por qué? Porque la peruanidad del pisco solo será reforzada. La verdad está de nuestro lado. Todo lo que ellos encuentren, 48 botijas de pisco, sabemos que venían del puerto de Pisco, nos están ayudando, ellos nos están ayudando a aclarar el panorama de la manufactura de las famosas botijas de pisco que luego se llamaron piscos y pisquitos, nos están ayudando a encontrar las raíces de la industria de las botijas peruanas, pisqueñas. Ellos le están mandando la falacia que hay el contenido. No, vienen de pisco. O sea que todo lo que ellos encuentren va a ayudar a reforzar nuestra tesis, que es la peruanidad peruana, porque, señores, y para concluir, la verdad está de nuestro lado. Eso lo demuestra la historia de California, totalmente imparcial, que no tiene cartas en el asunto, ¿ya? Y hay que reforzarnos en eso. Y cualquier noticia que venga del sur, mirarla en nuestros ojos y solamente va a ayudar a aclarar el panorama de nuestra historia. Fin. Aquí terminé.